Hola, esto es Entrevista 21 y estamos en el sede Perú 21 con la periodista Carmen Alvarado de D-News y ella nos trae un potente reportaje sobre cómo funciona la mafia del Tren de Aragua en la trata de personas aquí en nuestro país, específicamente en Lima. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer estar en tu programa, Mayra. Y lo que has dicho sí es algo muy potente, pero lo tradujo también en el testimonio que hemos recogido. Y si me permites empezar con esto, Claro porque que ha sí. sido lo más duro, tener cara a cara el testimonio y el protagonismo que también ha tenido esta persona dentro de esta organización. No voy a decir qué facción, pero es del Tren de Aragua. Ella pudo finalmente escapar. Ella se mantiene en estos momentos con mucho miedo, tiene mucho pánico de ser encontrada nuevamente, y es por ese motivo que ella dio esta entrevista, porque quieren que el mundo sepa, y sobre todo sus compatriotas connacionales venezolanas, que son traídas con engaños al territorio peruano. Y te voy a comentar un poquito el contexto. Ella nos comenta que por una amiga colombiana, ella le manifestó que había una posibilidad de trabajo, mejor calidad de vida. Ellos escapan de un régimen, bien sabemos, de Nicolás Maduro. Y ella le pareció esto bien, ella tenía hijos. Entonces ella se embarcó, llegó a Ecuador, llegó a nuestra frontera. Y en la frontera me comenta, al pasar al lado peruano, yo le esperaba a alguien que de ahora en adelante le diría papá. Papá en un lugar de acogida. Ella se encontró con otras chicas que no conocía, que nunca había visto, y luego siguieron todo ese trayecto desde Tumbes hacia la capital peruana. Cuando llegaron a la capital peruana, llegaron a un terminal terrestre de Lima Norte, y ahí los recibió también otro contacto. Y ahí, de esa forma, se fueron a un lugar exclusivo para vivir. Ellas no vivían y viven, hay que decirlo, en lugares así como hoteles. No, ellas viven en condominios exclusivos, con piscina, con sauna. Estamos hablando de lugares aquí en la capital peruana de alto poder adquisitivo. Y eso fue lo que a ella le sorprendió. Pero de ese momento, este señor o papá, segundo papá que conoce, le dijo cuáles eran las condiciones. Y las condiciones era que tenía una larga deuda. Es decir, tenía que pagar miles y miles de soles porque gastaron eso en ella para poder traerlo logísticamente hablando. Luego la residencia, la comida, el apoyo de sus hijos. Y por otro lado, ella me dice que en ese momento entró en pánico e incluso llamó a su amiga con mucha cólera porque le dijo, me metiste en esto. ¿Por qué me metiste en esto? Y su amiga lo único que hacía era, llorar. ¿Y sabes por qué la metió en eso, Mayra? Porque de esa forma condicionan a todas las chicas, es decir, tienen que presentar contacto tras contacto, gente en situación crítica, vulnerable, que necesita trabajar. Y si esa amiga colombiana traía a otra persona, pues su deuda bajaba. Y luego de eso, ella entendió todo esto. Entonces yo quería empezar con ese testimonio porque me parece que cuenta detalles que quizás muchas veces hablamos de estas jovencitas venezolanas, colombianas, ecuatorianas, que la vemos en las esquinas de la capital, pero no sabemos todo lo que han pasado. El calvario. El calvario. Y que muchas veces están ahí y son invisibles, pero detrás de ellas hay una organización criminal, facciones que se disputan terrenos. Desde el 2018, desde el flujo migratorio que hubo, ahí comenzaron a instalarse. Y todos estos sujetos criminales comenzaron a matar a los papis y a las mamis del centro de Lima, como lo que pasó con el cholo Isaac Mayra. Y así empieza todo. Y ahí quería ir. Carmen, tú has podido retratar en este reportaje cómo comenzaron estudiando las zonas, las plazas, como ellos las llaman. Sí. ¿Cómo empezó? ¿Ellos se camuflaban como clientes? Tal cual. Y eso lo ha dicho Ángela Villón, porque ella conoce todo el orden La representante de las trabajadoras sexuales. Y que ella ha hablado en este reportaje con amplitud. Algo que no lo habíamos visto antes, porque no sabíamos incluso cuál había sido la mecánica, cómo ellos se infiltraron y utilizaron las redes sociales, utilizaron un teléfono, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, como diciendo, ojo, aquí estamos.
y nosotros vamos a comenzar a liderar. Incluso mencionaron un término, vamos a instalar un programa piloto, a ver cómo nos va, a ver si hacemos alianza, cohabitamos juntos o simplemente quien no quiere, bala. Y ella indica en el reportaje, ¿no? Nos mandaban estos emoticones como la pistolita. Entonces ellos pensaban que era una broma, que era una situación de, bueno, ¿quiénes son estos sujetos? Pero luego llegaron los asesinatos. Algo que era para nosotros fuertísimo, esa imagen a los McDonald's. A los proxenetas. Exactamente, en McDonald's, ¿te acuerdas esa imagen? Claro. Que es un acto Fuerte. criminal en un centro comercial con comensales, con gente alrededor, con niños, y de pronto un asesinato a sangre fría era el inicio, el punto de inflexión de todo, ¿no? Y Ángela Villón lo cuenta muchísimo mejor al detalle en el reportaje, porque luego comienza toda la especie de pánico entre los mamis y los papis, ¿no? Tuvieron que ceder algunos, otros no, otros fallecieron, y ahora los que están en estos momentos aún con vida, pues tienen miedo de morir, eso es evidente. ¿Cuántas facciones del Tren de Aragua o mafias que son similares al Tren de Aragua están en nuestro país en esos momentos disputándose los terrenos en Lima? Son varios de esos. A ver, tenemos como aproximadamente 25 plazas que ha identificado la Policía Nacional del Perú. Tenemos los Hijos de Dios, tenemos la dinastía Layón, tenemos los gallegos, tenemos el AMPA Seria, el AMPA por otro lado. Son de 4 a 5 más o menos los que se han podido identificar. Pero y todas son mafias extranjeras. Son mafias extranjeras, pero estamos hablando de facciones del Tren de Aragua. Porque cuando yo hablé con esta señorita, con este testimonio exclusivo, ella nos comentó que si bien entre ellos hay roces, es decir, peleas, asesinatos, crispaciones, ellos conformaban todos lo que significan el Tren de Aragua. O sea, forman toda una matriz. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es todo ese dinero acumulado de estas organizaciones criminales que significan la caja chica, es decir, la caja chica, porque estas chicas las explotan, les piden miles y miles de soles, incluso cupos para poder pagarse en una esquina. Si estamos hablando de millones y millones de dólares anualmente, no ni siquiera me voy a atrever a decir una cifra, porque incluso esa cifra puede ser cambiante en estos momentos. Pero estamos hablando de muchísimo dinero. La pregunta es, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Dónde están realmente los cabecillas? Los cabecillas ¿Cómo lo sacan? ¿Y cómo sacan ese dinero? Entonces, yo creo que estamos aquí ante vidas humanas, mujeres indefensas. Algunas, debo decirte, y eso es importante también mencionarlo, saben a lo que van. Pero y aceptan. Pero no saben la brutalidad de lo que se van a encontrar en el camino. Y con brutalidad, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, si alguien, decide salir de su zona y no informa a su papá o no informa a la persona que la está vigilando, le dice, ¿dónde te fuiste? Entonces, si no estás en tu zona, ¿dónde estás? Porque has tenido otro tipo de comunicación con otra persona. ¿Quién es esa persona? Entonces, simplemente viene una bala, te disparan al pie y eso es como una amenaza. Y conviven con eso. Y ellas no pueden ni escapar ni salir de eso porque las hallan y las matan. Exactamente. Incluso ellas dicen, sí, pues, pero ¿cómo es el seguimiento que le dan? Y esta organización nos comentaba, esa señorita, que está tan bien articulado, hasta con cámaras de seguridad, y ahí podemos hablar de otros extremos, pero hay que profundizar más en la investigación, hasta con cámaras de seguridad que saben cuáles son los movimientos de estas señoritas. Entonces, yo creo que este reportaje es un reportaje de reflexión y es un reportaje de exponer un testimonio en carne propia, en carne viva, y yo la tuve ahí y no me imaginé que se quebrara. O sea, no me imaginé que... Porque yo la vi muy fuerte, la vi una mujer, ¿no? Muy fuerte, diciendo de todos los lujos que había vivido y enseñándome fotografías de todas las señoritas, la mayoría venezolanas, viviendo una gran vida, Mayra, una vida de lujo, una vida de millonaria, si podríamos decir. Y de pronto que cuando pasa el tiempo se dan cuenta que es un círculo vicioso que no pueden salir. Y lo peor de todo es que cuando ellas tienen niños, arrastran a sus hijos. ¿Y qué pasa con ellas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con los niños, no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños y hasta qué punto también, más allá de atrapar a los delincuentes, de identificar las plazas, de saber dónde se encuentran,
qué realmente el trabajo que está haciendo la Policía Nacional del Perú, si bien hay muchos avances y es muy articulado, ¿Por qué pues no logra con inteligencia identificar la a estas ruta del personas? dinero? Y yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y también el trabajo dentro de las cárceles. Algo que sucede, por ejemplo, en Ecuador, en el gobierno de Daniel Noboa, es que estas cárceles se han convertido en bastiones, mandos operativos, ¿no?, de estas organizaciones criminales. ¿Algo así está pasando en el Perú o es que simplemente no lo queremos ver o tenemos la punta del iceberg ahí frente a nuestros ojos? Entonces, vuelvo al reportaje como reflexión y creo que simplemente es una primera lámina de algo mucho más profundo que puede ser un testimonio impactante, pero detrás hay vidas, hay niños, hay mujeres, que algunas sí realmente están muy indefensas, que no saben cómo salir de ahí, y como lo cuenta también su testimonio, son quemadas, picadas, o sea, es decir, la brutalidad, inhumanidad en todo sentido. Violencia extrema. Violencia extrema, ¿no? Y eso es importante también Carmen, decirlo. precisión. ¿De cuántas mujeres trabajadoras sexuales estamos hablando que han llegado a nuestro país y que están en esta situación? El dar la cifra es algo muy complejo, Mayra. Cuando yo le comenté a ella, por ejemplo, lo que hacemos nosotros como periodistas es comenzar a cerrar círculos, ¿verdad? Ver un poco, vamos a rodear el caso. Y la pregunta directa era, ¿cuántas vivían en el condominio? ¿No? ¿Cuántas estaban contigo? ¿No? ¿De qué nacionalidades eran? La mayoría venezolanas, algunas ecuatorianas por ahí, pero la mayoría venezolanas, otras algunas por ahí también colombianas, y eran como 20 personas dentro de un condominio de lujo. Claro, no me puede dar ubicación, con certeza no me puede dar, pero ya te imaginarás, si tiene ese tipo de elementos, qué tipos de distritos deben de ser. ¿Y cuántas horas en la calle pasan? Es que eso depende también del trabajo, de las deudas que tengan. Por ejemplo, si algunas logran el cupo necesario, es decir, el dinero necesario para pagar y volverse a casa o al lugar de acogida o la casa de acogida, como ella lo ha denominado, pues simplemente van a descansar. De lo contrario, tienes que seguir trabajando porque tú tienes que pagar. Es como... No tienen día de descanso, o sea, es un trabajo... Y algunas, incluso, debo decirte que esta señorita logró pagar su deuda. Estamos hablando de una deuda de miles de dólares por haberla traído desde Venezuela hasta aquí. Y cuando ella terminó su deuda, le inventaron otra deuda. O sea, le dijeron que no, bueno, ahora vas a tener otra deuda porque, no sé, te vi conversando o te hemos rastreado que has estado hablando con alguien, ya, $100 más. O no, o esto, o sea, son sanciones adicionales que les inventan y así sucesivamente, y luego también tienen que pagar la plaza semanalmente, otras hasta diariamente. Entonces, ella me comentaba que trabajaba todo el día porque quería salirse de eso, pero después creo que ella se dio cuenta que era hasta imposible salir, ¿no? Y cuando yo sé que ella tiene miedo, yo sé que ella no nos puede contar su situación verdadera en estos momentos, pero dice que está fuera de milagro y que tiene miedo. Y por eso también se le cuida la identidad, por eso se le distorsiona la voz, está tratando de rehacer una vida, es muy difícil, vive con fantasmas, recuerda mucho a sus amigas. Todas sus amigas que nos enseñó por TikTok, todas habían sido asesinadas. Ella era la única que había sobrevivido. Y yo vi, eran señoritas guapas, lindas, de fiesta, amigas. Con un futuro, ¿no? Con un futuro. Y lo que sí me remarcó es que yo sé que varias de mis amigas sabían a lo que venían. O sea, sabían cuál iba a ser el trabajo. Pero claro, tú dices, bueno, me iba a hacer mi trabajo y me la paso rico, bien, como dicen, ¿no? Ya está. Pero no, se dieron cuenta que era una dinámica de esclavismo. Estamos hablando de una esclavitud actual que está pasando en nuestras caras, en nuestras narices, y somos simplemente espectadores. Bueno, la tarea la tiene la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, porque Claro. son ellos los encargados y los que tienen las herramientas con la tecnología y la inteligencia necesaria para poder identificar quiénes están detrás. Claro, claro. Y una de las cosas que dice la Policía Nacional del Perú es que están golpeando duramente a estas facciones. Por ejemplo, recordemos lo último que pasó con Only Family, One Family, me parece, esta banda criminal, y que también estaban encargados de explotar sexualmente a un grupo de personas. Ya son golpes que se dan tras golpes, pero también viene el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque hay allanamientos, hay detenciones y luego... Sueltan. Exactamente, entonces una reforma y una articulación
realmente sensata, es lo que se necesita, porque si no vamos a tener detenciones tras detenciones, Mayra, y vamos a seguir hablando de lo mismo. Muchísimas gracias, Carmen. No, un placer. Por contarnos los detalles de este reportaje tremendo que nos revela, Claro, más que un testimonio, cómo funciona el sistema del Tren de Aragua que se ha Así instalado es. en nuestro país. Solamente quiero invitar a todos, por favor, si no han tenido la oportunidad de ver este documental, como digo, de una forma humilde, es simplemente un poquito, un ápice de lo que viene pasando, y esperemos también seguir en la investigación. El próximo sábado y domingo y jueves lo pueden ver a las 10:30 hora Argentina y 8:30 hora de Perú, a través de las pantallas de DirecTV en la señal de Noticias de News. Así es. Muchísimas gracias, Gracias. Carmen. Bien, amigos, regresamos con más información.